Buenas, ¿cómo va? Hoy voy a estar realizando un modelo de primer parcial del profesor Santiago Ferreros Cabrera, que se tomó en uno de los años anteriores. El parcial lo van a poder encontrar en la descripción, solo sin resolución. Va a haber otro que tenga la resolución, con tanto los puntos prácticos como los teóricos, con la explicación. Y aparte hago el video para poder explicar mejor cómo hacer cada punto, para que tengan un punto de vista de cómo realizar los ejercicios y capaz de explicar algo de los puntos teóricos. Y sobre todo justificaciones que van a ver que hay algunos puntos que, dependiendo cómo lo tomen, se puede justificar de una forma u otra. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, empecemos con el punto número uno. El punto número uno es de expresión de C. Nos van a hacer evaluar esta expresión y nos van a pedir ciertas cosas. Primero que nos piden es indicar cuál es el valor de esta expresión en caso de que tenga, y si no, de qué variables depende. Entonces nos vamos acá, vamos a analizar esta expresión. Hay varias formas que pueden analizarla. La más típica es el método de los cajones, que a medida que vamos resolviendo las operaciones vamos encerrando en cajones cuál es el resultado que nos van dando. Bueno, de toda esta expresión lo primero que deberíamos resolver es este paréntesis interno. ¿Sí? Entonces, agarrando este paréntesis, el primer operador que hay que resolver, la primera operación mejor dicho, es la resta, el 2 menos 1, que este cajón nos va a dar 1. Después, entre el OR y el AND, si nos fijamos en la BNF, la tan querida BNF, la expresión OR está más cerca del axioma. El AND está más lejos del axioma, por lo tanto el que posee mayor prioridad es el AND. Entonces, primero resolveríamos 5 y 0. Que, como sabemos en C, todo valor que sea distinto de 0 es verdadero. Entonces acá lo que estamos diciendo es verdadero y falso, que esto nos va a dar falso. Después estamos diciendo 1 o 0, es decir, verdadero o falso. Todo este cajón nos va a dar verdadero. Bien, ya resolvimos todo este paréntesis. Ahora lo que vendría sería la operación que está dentro del otro paréntesis. ¿Qué es lo que pasa? No conocemos ni la variable R ni la variable S, o sea que no sabemos cuánto nos va a dar esa multiplicación. ¿Sí? Este cajón no sabemos cuánto va a dar. Puede dar un valor positivo, puede dar un valor negativo, puede dar 0 inclusive. Pero ¿qué pasa? Después de la multiplicación, la operación que vendría serían los mayores menores o los mayores iguales y demás. Que bueno, estos dos operadores justo tienen la misma prioridad porque están al mismo nivel en la BNF. Están todos acá. Pero como la asociatividad es de izquierda a derecha, el que está más a la izquierda es justamente este. Entonces, primero vamos a resolver el menor. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que 1 es menor a algo que no conocemos. O sea, este valor puede ser negativo, 0 o positivo. Pero sí sabemos que las operaciones lógicas siempre devuelven 1 o 0, ¿sí? Verdadero o falso. Entonces sabemos que todo esto nos va a dar 1 o 0. Sí o sí, no hay otro posible resultado. Predeterminadamente se nos devuelve 1 o 0 si es verdadero o falso. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Después vendría este operador. ¿Qué nos dice? Nos estaría diciendo que 1 o 0 es menor o igual que menos 1. Y eso, o sea, nosotros ya podemos deducir que es falso, porque 1 o 0 nunca van a ser menores a menos 1. Entonces ya ahí podemos decir que no nos importa el valor que nos dé esta multiplicación, porque por valor lógico 1 nunca es menor que menos 1 y 0 nunca es menor o igual que menos 1. Entonces todo este cajón, que abarcaría hasta acá, nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces ya ahí podemos indicar que ya no me interesa el valor de las variables, no depende de las variables, porque tome el valor que tomen las variables,
esta expresión, esta parte, siempre nos va a dar 0. Seguiríamos con este operador que, bueno, nos dice que 0 es distinto de 1, lo cual es verdadero, entonces todo este cajón nos va a dar 1. Y por último, que ya resolvimos todo este paréntesis, estamos diciendo 3 menos 1, entonces por último, todo este cajón nos va a dar 2. Entonces, volviendo acá, nos dice el valor de la expresión en caso de que corresponda, o bien indique de qué variable depende. Ya vimos, no depende de las variables, nos da un valor y este valor es 2. Bien, después nos pregunta la asociatividad del operador OR. La asociatividad del operador OR, según la BNF, es de izquierda a derecha, ¿sí? Porque su recursividad es a izquierda. Tenemos el XOR del lado izquierdo del operador, entonces su recursividad es a izquierda. Por lo tanto, la asociatividad es de izquierda a derecha. Entonces, acá es a izquierda. O de izquierda a derecha. En el otro PDF que están todas las justificaciones va a estar bien redactada la respuesta. Después, la prioridad del operador menor o igual respecto del operador distinto o igual. Perdón, se me acordó. Después tenemos la prioridad del operador menor o igual respecto del operador distinto. Si nos vamos a la BNF, tenemos el distinto acá y el operador menor o igual está más lejos del axioma, por lo tanto, la prioridad del operador menor o igual es mayor que la del distinto, porque está más alejado del axioma. ¿Sí? Entonces acá es mayor. Y la cantidad de derivaciones posibles a derecha de la expresión. Esto pueden justificarlo, mientras sea una buena justificación, de que hay una única posible derivación a derecha, y esto tiene que ver respecto a la precedencia y a la prioridad que tienen los operadores, ¿sí? Lo pueden ver también bien justificado en el otro PDF. Genial. Bueno, con esto ya resolveríamos lo que es el punto número 1. Punto número 2. A ver, ¿qué nos dice? Dadas las siguientes expresiones regulares extendidas, indique si son sublenguajes de las constantes enteras decimales, octales o hexadecimales. Entonces vamos a analizarlas. Tenemos la primera que nos dice del 1 al 7, clausura de Kleene o 33. Acá ya hay algo que nos está indicando de que no va a poder ser un sublenguaje de las constantes y es la clausura de Kleene. Porque al meter la clausura de Kleene nos está abarcando también a la palabra vacía. Entonces, al abarcar la palabra vacía no pertenece a ninguna de las constantes. Entonces, ya por esto podemos decir que no pertenece a ninguna de las constantes. O no pertenece a ninguno de los sublenguajes. No es un sublenguaje de las constantes. Bien, después en la cinta tenemos 0xx, 1fag, si no me pregunta. O 0x, 7, 8, 9 y clausura positiva. Bien, acá hay dos cosas que nos indican que no va a poder pertenecer o no es un sublenguaje de las constantes hexadecimales en este caso. Lo primero es este guión, porque esto no nos está diciendo que podés elegir entre la x minúscula y la x mayúscula, sino que te está diciendo que podés elegir entre el rango que hay entre la x minúscula y la x mayúscula, que es, bueno, todos los valores de ASCII que haya en el medio. Entonces ya por esto no pertenece. Pero, por más de que, suponiendo que no esté y te dé elegir entre x minúscula o x mayúscula, ya esto te está diciendo que no va a pertenecer tampoco a un solo lenguaje de los hexadecimales. Porque si bien este metacarácter del signo de pregunta nos dice la G puede que no esté, puede estar. Es decir, nos da la posibilidad de que G esté o no esté. Pero ya al darnos la posibilidad de que esté, estamos diciendo que una de las palabras posibles sería 0x, 1fag. Y G no pertenece a los hexadecimales. Entonces, por esto, tampoco es que pertenecería a un sublenguaje de los hexadecimales. Entonces,
tenemos dos condiciones que no nos permitirían. Entonces, no pertenece a ninguna de las constantes. Bien. Después tenemos chet de 1, 8 y que se puede repetir entre 4 a 7 veces. Esto tranquilamente pertenece a las constantes decimales. Porque esto es que vos podés elegir el 1 o el 8 de 4 a 7 veces. Entonces, tranquilamente esto pertenece a las constantes decimales. Bien. Después tenemos del 5 al 7 clausura positiva. Es decir, que puedes elegir 5, 6 o 7 mínimo una vez. O sea, tenés que tener por lo menos un carácter, un número, la cantidad de veces que vos quieras. Y después, el signo de pregunta nos indica que puede o no estar luego un número entre el 1 y el 3 y entre el 4 y el 5. Tranquilamente esto pertenece a las constantes decimales. No hay nada que nos lo impida. Y después, ¿qué tenemos? Después tenemos 0, 3. Del 1 al 3, clausura de clean. Y del 4 al 7, clausura de clean. ¿Cuál es el peor de los casos que nos podría pasar? Suponemos que clausura de clean en ambos casos nos dé la palabra vacía. Bueno, no importa, porque tenemos 0, 3, que sí o sí va a estar en la palabra. Es decir, todas las palabras van a comenzar con 0, 3. Entonces, si solamente tuviésemos 0, 3, que es la palabra mínima que se formaría, ya de por sí pertenece a los octales. Y todos estos caracteres pertenecen a los octales también, no importa la cantidad de veces que se repitan. Entonces, este pertenece a las constantes octales. ¿Sí? Es un sublenguaje de las constantes octales, porque reconoce a todos los caracteres y la palabra mínima que se forma es 0, 3. Y con esto ya resolvemos el ejercicio 2, no es mucho más. Después, el ejercicio 3, que es un ejercicio de flex. Dada la cadena de entrada y in con la cadena, tenemos las siguientes reglas, que las separamos por colores para que sea más fácil de reconocer después. Tenemos que si entra por la primera, al acumulador le sumamos 3. Si entra por la segunda, a contador se le suma 1. Si entra por la tercera, al acumulador se le va a sumar lo que sea del itext. Es decir, si en la cadena itext, no sé, es 157, es un string, lo pasa a número entero, es decir, ahora va a ser el entero 157 y se lo va a sumar a lo que esté en el acumulador. Eso es lo que hace a toy. Y si entra por la última, lo mismo, suma 3 al acumulador. Entonces nos van pidiendo distintas cosas. Nos piden la salida del in y out, la cantidad de lexemas reconocidos, el valor final del acumulador y de contador, y la cantidad de veces que se emparejó por cada una de las reglas. Entonces vamos a hacerlo acá a la derecha para que se vea un poco mejor. Vamos a empezar. Entonces tenemos la regla del 0 al 7, clausura positiva, es decir que sí o sí tiene que haber algún carácter. De la A a la Z, clausura positiva, debe haber un carácter mínimo. Del 0 al 9, 2 a 4 veces, es decir que tiene que haber por lo menos 2, 3, 4 caracteres. Y de la A a la G mayúscula o de la A a la G minúscula toma un solo carácter, ¿sí? Toma de a 1. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos 0, 7, 1, 7, 1, 9. Todo esto puede entrar tranquilamente tanto por la primera regla como por la tercera regla si fuesen hasta 4 caracteres. Pero recordemos que flex siempre intenta tomar la mayor cantidad de caracteres posible y matcharlo con una regla. Entonces va a seguir hasta este 1, porque después viene una B mayúscula. Y dice, bueno, hasta este 1 yo puedo ingresarlo por la regla, la primera regla. Entonces todo esto, como violeta, y lo que hace cuando entra la primera regla es sumarle 3 al acumulador. Entonces por ahora mi acumulador está en 3. Bien. Después viene la B larga. B larga puede matchar con la cuarta regla, que lo que hace cuando matchea es sumar 3 de nuevo. Entonces a esto le voy a poner el color de la regla.
Y acá sumo 3, otra vez. Después viene una H. H no entra por ninguna regla, porque la cuarta regla va de la A a la G. Entonces esta H se te iría por el i-out. Lo voy a escribir acá abajo. El i-out por el momento lo que tiene es H. Bien. Después de H viene 6, 9, 6. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos 6. 6 puede entrar por la primera o por la tercera regla, por ahora. La tercera todavía no, porque necesita 2 caracteres mínimo. 6, 9. Ya con el 9 por la primera no puede entrar, pero por la tercera sí. Viene otro 6. Ok, todavía puedo entrar por la tercera regla porque puedo tomar hasta 4 caracteres. Y después viene una G mayúscula, entonces ahí corta. Entonces me quedo 6, 9, 6. Son 3 caracteres. Entra por la tercera regla. Y como dijimos, lo que hace Atoy es esta cadena que, bueno, en el i-text es un string, es el string 696. Lo pasa a entero, es decir que ahora es el entero 696 y se lo suma a acumulador. Entonces acá en acumulador hacemos más 696. Genial. Entonces esto lo tengo que pintar de este color. Bien, después tenemos una G, que la G entra por la última regla y le suma 3 al acumulador. Después tenemos una A, que A entra por la segunda regla, se pinta de rojo. A contador le sumamos 1. Después tenemos 2, 3, 4. Que acá lo que nos pasa es que sí entra tanto por la primera regla como por la tercera regla, porque tiene 3 caracteres y está dentro de los valores posibles. Pero recordemos que cuando por 2 reglas entra la misma cantidad, reconocen la misma cantidad de caracteres, desempatan por quién está primero. Entonces, en este caso, entraría sí o sí por la regla número 1. Entonces lo pintamos de violeta y lo que hacía cuando entraba en esa regla era sumar 3 al acumulador. Después, C mayúscula entraría por la última regla. Que bueno, también le suma 3 al acumulador. Más 3. Y 7 por último, lo mismo que antes. Entra por la primera regla, que era este color. Y le suma 3 al acumulador. Bien. Ahora, ¿qué nos dice? La salida y out, ya terminamos de analizar toda la cadena. Entonces, ¿qué nos quedó? La salida y out nos quedó H. Entonces la respuesta es H. Cantidad de lexemas totales reconocidos. Es decir, cuántas palabras se machearon por las distintas reglas. Y tenemos 1, 2, la B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos un total de 8 lexemas. Después, el valor final del acumulador y contador al final del análisis léxico. Bueno, contador nos quedó en 1, entonces contador va a quedar en 1. Y acumulador tenemos 696 más 3 por 6 sería 714. ¿Sí, no? Sí, 714. Genial. Después nos pide la cantidad de veces que se emparejó por cada una de las reglas. Por la primera regla tenemos 1, 2, 3, 4 veces. Por la segunda regla, que es la del contador, se machó una sola vez. Por la regla número 3 se machó... Ah, este le pinté otro color, perdón. Este es verde, ¿no? Sí. Entonces acá es 3. 1, 2, 3, sí. Por la tercera regla se machó una vez, que es esta cadena. Y por último, en la regla 4, se machó 3 veces. Y ya está, esto estaría. Recomendaciones para este punto. Pueden usar los colores. Es recomendado. Para cada regla pueden ponerle un número. Como en este caso, regla 1, regla 2, regla 3. Entonces ya pueden
identificarlos y poner, bueno, la cantidad de veces que entró por esta regla es esta, la cantidad de veces que entró por esta otra es esta y ya está. El iout es simplemente poner iout y a que es igual. Y bueno, las variables, para ir contando, por cada vez que van matchando, pueden ir sumando para ver cuánto les da. Bien. De este punto ya estaría todo. Vamos con el siguiente, que es el código C. El código C nos dice, bueno, nos dan un fragmento y nos piden si existe en una misma sentencia un carácter o par de caracteres que actúen como operadores y caracteres de puntuación. Este es un punto en el cual yo dije que dependiendo cómo lo tomen se puede justificar de varias formas. Ahora vamos a ver. Y bueno, después te pide si es léxicamente correcto, si no, indicar los errores, sintácticamente correcto, semánticamente correcto, sin indicar errores, y bueno, la cantidad de lexemas del fragmento. Vamos primero con la cantidad de lexemas, que suele ser lo que más complica. Vamos a contar por línea cuántos tokens hay. Nos fijamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces en la primera línea tenemos 10. Recordemos que siempre llaves, corchetes y paréntesis se cuentan como 2. Es decir, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre son 2. Cuentan individualmente. Lo que sí se cuenta como 1 son, por ejemplo, los strings, las constantes carácter, ¿sí? Las comillas y lo que esté dentro cuenta como uno solo, no cuenta como 2. Bien, entonces en el primero tenemos 10. Vamos con el segundo. Acá es donde se puede prestar a confusión. Esto, por más que parezca, no es un error léxico, ¿sí? Está permitido, es un valor, es un flotante, en el cual lo que estaría por delante se lo interpreta como que es 0 punto tanto, ¿sí? Entonces, como no es un error léxico, lo va a tomar en cuenta para los tokens. Entonces empezamos a contar. 1, 2, 3. Todo esto es 4. 5, 6 por identificador. 7, 8, 9, 10. La llave 11, 12, si no menos. 13, 14. Todo esto es 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tenemos 21 tokens en la segunda línea. Bien, en la tercera línea tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la cuarta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, en la última tenemos solamente la llave, entonces tenemos 1. Esto si sumamos tenemos 21 más 10, 31, 42, 49, 50. Entonces la cantidad de lexemas que tenemos es... cantidad 50. Tenemos 50 tokens o lexemas que se reconocieron. Bien. Ahora, vamos con el primer punto que nos pidieron, que era que puede haber varias justificaciones. ¿Por qué digo que puede haber varias justificaciones? Todo depende de cómo interpretemos qué es sentencia. Nosotros, si no se aclara, vamos a tomar como que sentencia es sentencia simple, es decir, sentencia en una línea de código. Entonces lo que te estamos preguntando es si en una línea hay algún carácter o par de caracteres que actúan como operador y carácter de puntuación al mismo tiempo, ¿sí? Y si nos fijamos por línea, por sentencia simple, no existe ese tipo de caracteres. Porque, por ejemplo, el igual, en este caso, es un carácter de puntuación. Porque lo que estoy haciendo es inicializando a las variables. La coma tampoco, porque lo que está haciendo es separar. No está separando expresiones, que es cuando actúa como un operador. Entonces, en ninguna de las líneas, ningún carácter está actuando
de dos a la vez, como operador o como carácter de puntuación. Entonces, ¿pero qué pasa si lo tomamos como si fuese una sentencia compuesta? Es decir, yo voy a tomar a todo este bloque como una sentencia compuesta. Entonces ahí sí cambia la cosa, porque fijémonos en el igual. En el igual acá dijimos es un carácter de puntuación, porque está inicializando la variable. ¿Y cuándo actúa como operador? El igual actúa como operador cuando se le asigna a una variable un valor, que es justamente lo que pasa en esta línea. En esta línea, en estos dos casos, el igual está como un operador, porque se le está asignando a la variable algún valor. En este caso a la variable A se le asigna B y después se le asigna lo que está en la posición 2 de este array. Por sí solo en sentencia simple, el igual está cumpliendo como operador acá. Acá está cumpliendo como carácter de puntuación, son dos sentencias simples distintas. Entonces, si se toma como sentencia simple, no existe ningún carácter que haga de operador y carácter de puntuación. Pero si se tomase la sentencia compuesta, en ese caso sí, porque acá está como un operador el igual y acá está como un carácter de puntuación. Y entonces es por eso que es importante cómo justifiquen ustedes. Si ustedes justifican, tomo a la sentencia compuesta, todo el bloque, y justifican que sí existe, genial. Interpretamos que ustedes lo tomaron de esa forma y lo justificaron bien. Si no se aclara, nosotros vamos a decir como sentencia simple no existe ninguno. También pueden aclarar, tomo como sentencia simple y ahí justifican, no existe ningún carácter y está perfecto también. Entonces esta es una forma de ver el ejercicio. Hay dos justificaciones posibles. En el PDF seguramente van a ver que nosotros contestamos según, pero tomando sentencia simple. ¿Sí? Genial. Y después, bueno, tenemos el tema de los errores. Es léxicamente correcto, no hay ningún error léxico, no hay nada que el analizador no pueda reconocer. ¿Sí? Todos los caracteres son reconocidos. Es sintácticamente incorrecto, hay un error sintáctico, que es esta sentencia compuesta que está en el return, porque el salto return no puede tener una sentencia compuesta dentro. ¿Sí? Lo que puede tener es una expresión, pero no una sentencia compuesta. Y para que me crean... haciendo el ejemplo de antes, para mostrarles que esto no es un error, puse float número, no puse nada adelante, punto 1. Y me va a imprimir lo que vale número. Como vemos, ya predeterminadamente se te pone, lo toma como valor 0 punto y el resto. Entonces por ese lado ya demostramos que no es un error léxico. Y ahora teníamos que demostrar que el return no puede tomar una sentencia compuesta. Si a este 0 nosotros le pusiésemos llaves, lo corremos, nos está tirando que justamente se está esperando una expresión. ¿Sí? Distinto es a lo que vimos en clase, que hubo un ejercicio en el cual nosotros teníamos esto. Esto sí funciona. Pero porque justamente al colocarle los paréntesis estamos diciendo la expresión que está dentro de ese paréntesis, que es una sentencia compuesta con el valor 0. Entonces todo esto lo toma como una expresión y el return sí puede devolver una expresión. Por ejemplo, si yo pusiese 1 más lo que está dentro de esta sentencia compuesta, también lo devolvería y sería 1. ¿Sí? Si tuviésemos 1 más 5, no es necesario el paréntesis, nos devolvería 6. Entonces eso, el return puede devolver una expresión, pero no puede devolver una sentencia compuesta así como sí. ¿Sí? Debería estar dentro como de una expresión. Sería una forma en la que pueden devolver una sentencia compuesta. Bien. Entonces el error sintáctico que hay es ese, que estás devolviendo una sentencia compuesta en un return, en un salto return, y solamente puede devolver expresiones. Bien, y errores semánticos en este código tenemos 3. El primero que se ve a simple vista es que tenemos doble declaración de la variable b. Otro error es que hay una de las variables que no está declarada, porque tenemos
C, y después estamos asignándole a C-bajo. C-bajo no se declaró ni se inicializó en ningún momento. Entonces ya ahí tenemos otro error semántico, hay una variable que no fue declarada. Y por último tenemos que en este array, que es de 3 posiciones, le estamos asignando 4 valores. Estamos asignándole más valores de los que fueron declarados, entonces ese es otro error semántico. Genial. Y por último tenemos el verdadero o falso, que son 5 puntos. El primero nos dice: una FD completo puede poseer estados inalcanzables. Esta es verdadera. Un AFD completo, recordando, es aquel autómata que en su tabla de transiciones está completa, es decir, que no hay ningún espacio vacío. Dicho de otra forma, quiere decir que todos los caracteres del alfabeto, con sus transiciones de un estado a otro, siempre llegan a un nuevo estado. Lo podemos ver acá. Acá tenemos la definición. Un autómata es completo si cada estado tiene exactamente una transición por cada carácter del alfabeto, o dicho de la otra forma, que su tabla de transiciones no tiene huecos. Y este punto, con un ejemplo, es suficiente para justificar. ¿Por qué? Porque no es una generalidad, no es que estoy diciendo que todos los autómatas finitos determinísticos completos van a poseer estados inalcanzables. Ahí sería una generalidad que yo no puedo demostrar con un ejemplo. Pero acá estoy diciendo que puede poseer estados inalcanzables. Puede pasar como puede que no, pero puede llegar a pasar. Es decir, que hay por lo menos un caso en el que pasa. Entonces, si yo doy un ejemplo, como es este autómata de acá, nos fijamos, Q0 por A se va a Q0 y por B me voy a Q1, que es estado final. Q1 con A me voy a Q1 y por B me voy a Q0. Después Q2, que este sería el estado inalcanzable, nadie llega hacia Q2. Q2 por A me voy a Q1, que es Q0, que es estado inicial. Y por B me voy a Q3. Y Q3 por A se va a Q1. Y por B me voy a Q3. Entonces, si nos fijamos, la tabla de transiciones está completa. Es decir, que este autómata es completo y tiene un estado inalcanzable, que es Q2. Nadie puede llegar hacia Q2. Entonces, esta respuesta es verdadera. Y con un ejemplo, basta. Después, el lenguaje L puede ser reconocido por un autómata finito de pila. También es verdadera. Porque si nos fijamos, los índices de las variables, solamente hay 2 variables que poseen un mismo índice, que es n. Entonces, al ser nada más 2 variables, yo puedo utilizar una pila en la que por cada A que se ingresa al principio vaya apilando y cada 3A que haya al final vaya desapilando. La variable B tiene otro índice, ya es independiente, no depende de nadie. Si acá hubiese una n, ahí sí estaríamos en un problema, porque por cada A que yo apilo, yo voy apilando a medida que van entrando A's. Si acá fuese una n, por cada 2B tengo que desapilar, y cuando llegan las A final no tengo nada en la pila, y ahí entro en un conflicto. Entonces, si fuesen las 3 variables dependientes del mismo índice, ahí ya no puedo aplicar un autómata de pila. Pero como son solamente 2, puedo aplicar un autómata de pila tranquilamente. Bien, el tercer punto nos dice: para hallar la intersección entre 2 autómatas finitos determinísticos, es necesario que ambos posean un único estado inicial y un único estado final. Bien, todo autómata tiene un único estado inicial, así que eso no nos dice mucho. Todos los autómatas tienen uno solo. Pero sí es falso que posean un único estado final. Un autómata puede tener varios estados finales, y la intersección que hay entre 2 autómatas, la cantidad de estados finales, es la multiplicación de esos valores. Es decir, que los estados finales de la intersección de esos 2 autómatas va a ser la cantidad de estados finales que hay en uno
por la cantidad de estados finales que hay en el otro. Si yo tengo el autómata A, que tiene 2 estados finales, y el autómata B, que tiene 3 estados finales, se va a hacer la combinación de uno de los estados finales de A con los 3 de B. Entonces ahí ya tengo 3 estados finales en la intersección. Y me falta el otro estado final de A, que también tiene combinación con los 3 de B. Entonces tengo otros 3. Y en total voy a tener 6. Entonces es falso que para hallar la intersección es necesario que ambos posean un único estado final. Pueden tener la cantidad que quieran, y la cantidad de estados finales que va a tener la intersección es justamente la multiplicación que hay entre los estados finales del primer autómata por los estados finales del segundo autómata. Entonces esta es falsa. Uy, le voy a meter un color. Esta es falsa. Y esta era verdadera. Ahí va. No, perdón. Esta también era verdadera. La de abajo es falsa. Esta es falsa. Bien. Después nos dicen, una gramática independiente de contexto puede ser equivalente a una gramática regular. Verdadero. Una gramática independiente de contexto puede ser equivalente a una gramática regular, no siempre. Hay que pensar que una HIC es equivalente a una GR, no es equivalente a cualquier gramática regular. Ahí hay que tener cuidado con la justificación. Va a estar justificado en el que les pasemos, para que vean bien la diferencia. Pero hay que entender bien esto de que una gramática independiente de contexto es equivalente a una gramática regular, pero no siempre ocurre. ¿Sí? No es equivalente a cualquier gramática regular. Entonces esta es verdadera. Y bueno, la última pregunta nos dice, las constantes enteras decimales de C son un subconjunto de las constantes reales de C. Y es falsa. Recordemos que todas las categorías léxicas de C son conjuntos disjuntos. ¿Sí? Es decir, que son conjuntos que no poseen nada en común entre ellos. ¿Sí? La intersección entre dos conjuntos siempre va a ser vacío. Siempre, a nivel teórico. Entonces, esta es falsa. No son un subconjunto de las constantes reales. Son conjuntos disjuntos. No comparten nada entre ellas. Entonces, esta es falsa. Y con eso ya estaríamos. Ya resolveríamos todo el parcial. Fíjense después en la resolución, las justificaciones. Si hay dudas, nos lo pueden decir en clase. Si no, en el Discord. Nos dicen también acá en los comentarios del video. Planteen cualquier duda que tengan. Y bueno, esperamos que les sirva para practicar. Nos vemos después. Chau, chau.